Hola, hoy vamos a trabajar aplicaciones de la derivada, ¿sí? Dentro de aplicaciones de la derivada vamos a trabajar estos tres conceptos que son el concepto de máximos y mínimos de funciones, ¿sí? Optimización, es decir, vamos a trabajar problemas en los que debamos optimizar resultados o procesos y vamos a trabajar regla de L'Hopital, que es una regla que nos permite calcular límites de manera un poco más sencilla. ¿Sí? Vamos a iniciar con un concepto básico que es el concepto de función creciente y decreciente. ¿En qué consiste una función creciente? Una función creciente consiste en lo siguiente. Vamos a considerar dos puntos x1 con x1 menor que x2. Eso quiere decir que x1 esté posicionado a la izquierda de x2. ¿Listo? Si sucede que f de x1 es mayor que es menor que f de x2, sucede esto, ¿sí? Entonces la función se llama creciente y su gráfica es de este estilo. Y su gráfica es de ese estilo, ¿sí? Va de ese estilo. Si sucede lo contrario, recordemos que siempre asumimos que x1 es menor que x2, pero f de x1 es mayor que f de x2. Entonces por aquí estaría f de x1, por aquí estaría f de x2. Entonces unimos estos puntos y la función pasa por esos puntos. Entonces, en este caso la función se llama decreciente. Y si la función es creciente o decreciente, entonces se dice que la función es monótona en ese intervalo, ¿sí? Recordemos que siempre vamos a considerar en un intervalo. Es decir, que es posible que nuestra función por acá vuelva a ser creciente, pero estamos considerándola en este intervalo i. Entonces es decreciente en ese intervalo i. Y si consideramos este intervalo j, supongamos por acá, j, ¿sí? Entonces la función sería creciente en ese intervalo. Bueno, entonces la idea es poder identificar cuándo una función es creciente y decreciente. ¿Listo? ¿Y cómo puedo usar eso? Pues notemos lo siguiente. Notemos que siempre que mi función es creciente, la pendiente de la recta tangente es positiva. Miren, las rectas tangentes tienen este estilo. Sí, eso quiere decir que tienen pendiente positiva. Y si mi función es decreciente, la pendiente es de este estilo. Quiere decir que tiene pendiente negativa. ¿Listo? Por lo tanto, este criterio me relaciona la derivada y el hecho de que una función es creciente y decreciente en un intervalo. Entonces, esto se llama criterio de monotonía. Entonces, vamos a considerar una función f continua en un intervalo cerrado a, b y diferenciable en el intervalo abierto. ¿Listo? Entonces, si la derivada de x es mayor que 0 en este intervalo, a, b, entonces f es creciente en el intervalo cerrado. Y si la derivada es menor que 0 en el intervalo abierto, entonces f es decreciente en el intervalo cerrado. ¿Listo? Vamos a considerar este ejemplo. Consideremos la función f de x igual a 3x a la 4 menos 4x a la 3 menos 12x al cuadrado más 17. ¿Listo? Entonces vamos a hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces el paso 1 es hallar f' de x. ¿Listo? Entonces f' de x nos quedaría 12x a la 3 menos 12x al cuadrado menos 12x, factorizamos, nos quedaría 12x factor de x al cuadrado menos x, perdón, aquí hay un error, aquí me daría 24x, ¿no? Aquí es 24x, menos x menos 2, ¿listo? Y esto sería igual a 12x factor de dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den menos 2. Entonces es x más 1, x menos 1. ¿Listo? Y esta es f' de x. Ese es el primer paso. ¿Listo? El segundo paso, hallar los puntos en los cuales f' de x es mayor que 0 y f' de x
es menor que 0. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar el método del cementerio. Entonces vamos a tomar cada uno de los factores. 12x, x más 1, x menos 2. Y aquí el producto. 12x por x más 1 por x menos 2, que es mi derivada. ¿Sí? Recordemos que esta es mi f' de x. ¿Listo? Entonces, a esto se hace 0 cuando x vale 0. Esto se hace 0 cuando x vale menos 1. Esto se hace 0 cuando x vale 2. ¿Listo? Esto es positivo a la derecha de 0. Negativo a la izquierda. Esto es positivo a la derecha de menos 1. Negativo a la izquierda. Esto es positivo a la derecha de 2. Negativo a la izquierda. ¿Listo? Bueno, perdón. Ajá, y me falta la línea del producto de la derivada, que sería menos 1, 0 y 2. ¿Listo? Entonces hagamos el producto. Menos por menos, menos por menos. Menos por menos, más por menos, menos. Menos por más, menos por menos, más. Y más por menos, menos. Más por más, más. ¿Listo? Esto quiere decir que como aquí mi derivada es negativa, en este intervalo es decreciente. Como aquí en este intervalo es positiva, en este intervalo es creciente, aquí es negativa, decreciente, aquí es positiva, creciente. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, f es creciente en ¿qué intervalo? Menos 1,0 unido con 2, infinito. Y decreciente en menos infinito, menos 1, ¿sí? Unido con 0,2. ¿Listo? Esto nos permite hacer un bosquejo de la gráfica. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, tenemos f de menos 1, aquí está menos 1, aquí está 0 y aquí estaría 2. Entonces, f de menos 1 supongamos que está por aquí, no sé cuánto nos dé, aquí es f de menos 1, f de menos 1, f de 0 y f de 2, f de menos 1, f de 0 y por acá supongamos que está f de 2. Listo, entonces f de menos 1 es este punto, f de 0 es este punto y f de 2 es este punto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mire, antes de menos 1 la función decrece. Llega hasta ahí. Entre menos 1 y 0 la función crece. Llega hasta ahí. Entre 0 y 2 la función decrece y después de 2 la función crece nuevamente. Listo, entonces más o menos es un bosquejo de la gráfica. Bueno.